Bienvenido a otro episodio de La Maestría. Hoy nos acompaña un hombre con un perfil renacentista, un motivador, músico, trovador, escribe guiones y ahora está hecho un autor de no solo de libros de no ficción, sino de obras literarias. Gran Silverio Pérez, gracias por estar aquí hoy. Gracias y gracias por ese título que le das a esta emisión, que realmente pues uno agradece el que se incluya, que te incluyan en ese grupo de gente. No, y estamos muy honrados de tenerlo aquí hoy. Yo que siempre empiezo estos segmentos preguntando de dónde tú eres. Pues mira, yo salí y no sé completamente si he salido del barrio Mamey de Guaynabo, porque cuando yo me pongo a pensar en cómo yo miro el mundo me doy cuenta de que todavía ese jibarito está ahí presente. No importa en los lugares del mundo en que me encuentre, siempre está ese Junior, que es la primera parte de mi libro, Solo cuento con el cuento que te cuento, se llama Junior porque así yo pensaba que era mi nombre, hasta que entendí que era Silverio. Pues yo vengo del barrio Mamey de Guaynabo, un área rural, un área de una familia pobre, y me parece que yo no sería quien soy, no se podría explicar lo que yo he hecho si uno no va y hurga en ese origen de un barrio rural, pobre, de la isla de Puerto Rico. ¿Y qué fue tu influencia más grande en esos primeros años? Pues yo diría que en esos primeros años yo revelo ahora unos personajes del barrio. Un vecino, un señor viudo, negro, estadista, que era amante de la décima, de la lectura. Y yo iba a la casa de ese señor porque a ese señor del barrio le mandaban comida. Y a mí siempre me parecía la comida que le mandaban a él más rica que la que hacían en casa. Entonces yo me fugaba y iba a casa de Don Chago y él me hablaba de libros y de poemas y de décimas. Y yo creo que en esa temprana infancia ese señor puso ahí una semilla brutal. Pero mi mamá siempre ha sido esa inspiración de que uno debe aspirar a lo mejor, de que uno debe ser una buena persona. El humor de mi papá, un sentido del humor que todavía a los 104 años lo mantiene. Y lo vemos en una red acá rato ahora. Sí. Así que yo diría que esas tres personas influyeron muchísimo en mí, hasta que yo llego ya luego a escuela superior y hay una maestra que inculca también el desarrollo de la lectura, y hay una maestra de coro que por primera vez yo empiezo a entender ese asunto de las armonías y de lo que es cantar, y ya por ahí uno se sigue encontrando mentores en el camino, como Jacobo Morales, como Tony Croato, como don Tommy Muñiz, y son los mentores los que uno es un eterno estudiante. Sí. Hay de aquel que piense que terminó ya de aprender. Uno tiene que seguir buscando mentores. Esta persona es buena, me le pego a ella para aprender, y no tienen que ser mayores que uno. En este libro, Solo cuento con el cuento que te cuento, que son unas memorias, me sirve de mentoría una muchacha de 34 años que se llama Ana Teresa Toro, que es la editora, y con ella es que desarrollo el texto. Así que, pero es necesario la búsqueda de mentores. Yo estoy de acuerdo, yo creo que uno aprende mucho más cuando se rodea de personas que tienen esas capacidades que uno está buscando y no necesariamente las tiene. De la misma forma que si uno se rodea de amargados, de gente que no quiere echar para adelante, el que anda con cojo termina cojeando. Definitivamente, definitivamente. Yo te iba a preguntar también cuando te empiezas a sentir, ¿verdad? Que la primera persona que mencionaste tiene unas inclinaciones artísticas. Y sabemos que, por leyendo tu biografía, que estudiaste ingeniería química y la ejerciste por 10 años. Por 10 años, haciendo gasolina en Cataño, en la Golf, dirigiendo el departamento de agua potable del departamento de salud, asesorando a una entidad ambientalista como Misión Industrial. 10 años
de intenso trabajo, pero paralelamente con la música, paralelamente con los inicios en la televisión, y llegó un momento que eso paralelo ocupó el carril central. Pero siendo esos 10 años, ¿cómo tú viste esas primeras luchas internas, quisiéramos decir, de estoy haciendo mi profesión, estoy generando un ingreso para mí y para mi familia, pero sin embargo tengo esta ala creativa que no la puedo satisfacer y pues por lo tanto quiero empezar a explorar e indagar? Claro, yo nunca me planteé el ser artista. Estudié ingeniería porque se esperaba que yo de alguna forma, siendo el mayor de la casa, cumpliera con ayudar a los gastos de mi familia, que era bien numerosa. Pero poco a poco me fui adentrando en la cuestión musical y inicialmente no era como que era algo que uno hace para satisfacción, pero lo otro serio es el trabajo. Hasta que se funda Haciendo Punto en Otro Son en 1975, porque los Rayos Gamma se fundaron en el 71, pero desaparecieron con la muerte de Eddie López. Yo los reúno en el 80. Pero en el 75, el auge de Haciendo Punto fue el que me planteó, oye, o le dedicas a esto, a la ingeniería. Y cuando di el salto a la música, era un salto al vacío. En la música yo no me iba a ganar en ese momento ni una tercera parte de lo que tenía seguro como ingeniero. Yo no sé, yo creo que fue un acto de irresponsabilidad. Fue con unos gemelos. Ya yo tenía unos gemelos, ya tenía 3 hijos. Pero yo no sé, yo creo que los 70, y es parte de lo que reflejo en el libro, era una época de emociones, de que lo que guiaba a uno era la emoción. Y ahí estaba la emoción, en la música, en la lucha política, en la gira, y a la larga resultó bien. Pero inicialmente yo creo que fue un acto de irresponsabilidad. Sí, ese consejo se lo daría a alguien si fuese un joven que te está preguntando ahora. Yo pienso que el corazón debe dirigir la dirección hacia donde uno debe ir, pero la mente debe diseñar ese plan. Claro. O sea, el corazón te dice hacia dónde apunta la flecha, pero el cerebro debe establecer el mecanismo mediante el cual tú planificas esa dirección. Yo me imagino que en tu caso, como ya estabas viendo una abstracción en lo que era la industria, tampoco fue tan al vacío. No, el momento en que lo hago Haciendo Punto está teniendo un éxito impresionante en el 1980. Pero ahí entonces lo dejo para empezar, no solamente, es curioso, porque yo cuando lo dejo la ingeniería, llevo 5 años Haciendo Punto y también decido dejar Haciendo Punto. Y lo que empiezo son unos proyectos en televisión y la reunión de los Rayos Gamma. Porque... Sí, fue otra cosa. Fue dejar 2 cosas seguras y empezar 2 cosas nuevas. Y eso lo he repetido en varias ocasiones. No, sí, y de eso te iba a preguntar. Ese miedo de cambiar de industria y ser un novato en eso, ¿cómo tú combates mentalmente esa inseguridad que uno tiene de impostor a veces? Pues yo no sé, yo nunca me apegué a algo por mucho tiempo. Oye, ni a los matrimonios. Ahora senté cabeza. Sí. Pero siempre era como que una búsqueda de algo más. Una curiosidad. Una curiosidad mezclado con el deseo de hacer algo. Y entonces llegó el momento en que cambié dramáticamente. En un momento determinado dejé programa de televisión y programa de radio diario para empezar como que de cero a escribir en el 98. En 1998, mi primer libro. Ese fue el de Motivación. Que tuvo un éxito salvaje. Una cosa sin precedentes. Y no, para nada. Sí, nos cogió siempre atrás. Se sacaron 1.500 copias y se fueron como si nada. Y entonces, de pronto, espérate, vamos a mandar a hacer 1.500 más o 500 más. Bueno, va a ser 500 más.
se quedaron. Entonces estábamos atrás y las tiendas pedían más y más y más. Y en ese momento yo no estaba en televisión. Yo cuando me puse a hacer ahora la cronología para ver cómo fue que pasó lo que pasó, yo creía que el auge de ese libro había sido porque estaba pegado en Anda Pa'l Cará. Pues no, lo que investigué de mí mismo fue que no, que el libro fue en el 98, que yo todavía no estaba en televisión, no estaba ni en los Gamas, porque ya yo me había ido de los Gamas, pero venía de haber hecho ¿Qué es lo que pasa aquí?, que fue un programa que tuvo mucho pegue. Ahí fue que surgió Luis Raúl, Lourdes Collazo, Junior Abraham. Pero 125,000 copias en 2 años, eso es una cosa ridícula. Eso no se ha vuelto a repetir ni en mí ni en nadie, porque ya la industria es otra cosa. Pero pensaría que eso es un mensaje que todavía te lo lleva y que todavía es relevante para el que consigue el libro hoy. O sea, ¿qué historias tú has pasado, qué adversidades tú has pasado que ahora cuando tú vas a hacer este tipo de charlas te puedes relacionar la gente contigo? Sí, yo creo que uno de los mensajes más importantes es el que uno debe constantemente estarse reinventando. La reinvención, la búsqueda de la emoción y de la pasión en lo que estás haciendo, eso no debe parar nunca. Y junto con ese deseo de renovarse y de reinventarse, tiene que estar la búsqueda del conocimiento, la educación, educarse, aprender, una ansia de aprender que no pare. Y cuando uno combina algún talento que Dios te ha dado con el aprendizaje continuo, con el deseo de renovarse, y combinas bien eso, siempre vas a ser un creador, vas a estar creando cosas. ¿Tú te identificas como creador? Sí, yo creo que, bueno, Rafa Muñiz decía que yo era un provocador, que yo estaba provocando constantemente a la gente a hacer cosas. Sí, yo creo que soy un inventor de cosas, de libros, de eventos, de canciones o de lo que sea. Es la constante reinvención, y yo creo que es la forma en que más uno se puede relacionar con el creador, ¿verdad? Es como yo contribuyo a que este mundo sea diferente cuando yo no ocupe un espacio aquí. Ahí también percibo esa conciencia social que yo creo que te ha identificado en mucho del trabajo, tanto como columnista, en el trabajo de La Vitrina Rota, que para mí estuvo espectacular. ¿De dónde tú crees que salió esa influencia y esa responsabilidad, vamos a decir, de si vas a aportar algo, pues que sea para una conciencia social? Yo tuve la dicha de nacer en un momento en que florecían las revoluciones en el mundo. Yo empiezo a cobrar conciencia social como que en mi segundo año de estudios en Mayagüez, de ingeniería. Escucho a un obispo, don Antulio Parrilla, hablar sobre la teología de la liberación, que era llevar las creencias cristianas al plano de la reivindicación de los pobres y de los marginados. Y a mí aquello me tuvo un sentido tan grande, porque yo no relacionaba a Jesucristo, que me parece un personaje histórico maravilloso, no lo relacionaba necesariamente con la pomposidad del Vaticano. Sí. Y entonces cuando me hablan de un Jesús de la calle, luchador, yo ahora sé esa idea. Y desde el 68, pues, están los Beatles revolucionando la música, y está la Revolución Cubana, y están las luchas en Latinoamérica, y está la lucha contra la guerra de Vietnam, y hay una efervescencia que yo creo que esa semilla que se sembró ahí, pues me marcó. Ya de ahí uno decidió una ruta de vida que es aportar socialmente, el que haya mayor justicia, el que uno esté al lado de los que más necesitan gente que estén a su lado. Y uno varía con las circunstancias y los tiempos, su trinchera de lucha, pero siempre me visualizo en una lucha a favor de. ¿Crees que eso se ha perdido un poco? Pues yo creo que ha tomado otras formas. La sociedad entera se ha individualizado. Se ha individualizado.
Entonces antes era más necesario el colectivo, antes era más necesario tú pertenecer a. Ahora pues la gente se entera en la palma de la mano de las noticias, comenta desde la palma de la mano, todo, es muy individual. Pero surgirán nuevas formas colectivas entonces a base de lo que se fue viral, de las redes sociales, de los grupos de chats, pues habrá otras versiones de ese colectivo. No, definitivo. Es que me es curioso porque yo redacté hace poco una columna de eso mismo, de que como estamos viviendo en la era también de las redes sociales lo que son las personas que son los mejores de su industria, los elevamos a unos pedestales que a veces son, o sea, casi, como si fuesen figuras casi místicas, que estamos rayando en eso de que solamente queremos engrandecer a uno, pero que a la misma vez eso provoca que estemos promoviendo el ego de la gente. Claro. Entonces, hoy en mi clase de periodismo de opinión, llevé de invitada a Ana Teresa Torres, decía que un ego saludable siempre está a mitad de camino entre el que se siente como un trapo y el que se siente Dios. Y que un ego saludable está por ahí. Hay mucha gente que se cree cercanos a Dios porque tienen 100,000 seguidores y de pronto las redes sociales realmente resaltan al más atrevido, no necesariamente al más creativo. más talentoso. Exacto, no necesariamente el más talentoso, y uno tiene que estar muy consciente de eso. Yo prefiero 140,000 seguidores en Facebook que les guste leer, que les guste venir a una presentación de un libro, a 1,000,000 de personas que a lo mejor yo no me identifico con su forma de ser, con la inmensa mayoría de ellos, y que simplemente me siguen pues porque uno hizo algo atrevido. Pero yo soy de esa época pasada que vivió otras experiencias. Hay que respetar también quienes están viviendo la época moderna y sus experiencias, y les toca a cada uno de ellos definir cómo se ubican dentro de ese mundo tan complejo de las redes sociales y de la tecnología. No, definitivo. Y yo creo que un ejemplo de cómo tú pudiste atemperar, ¿verdad? Porque mencionamos que vendes un libro de más de 100,000 copias, redactas como 6 o 7 libros más, entonces optas para escribir una novela y decides regresar a la universidad, ¿verdad? A estudiar. A estudiar. O sea que la inmensa mayoría de las personas, un 80%... Ya he hecho 10 libros. Ya he hecho 10 libros, ya soy un duro en eso. Exacto. No, yo me decía, porque como leo mucho también, yo leía gente, escritores de mucha trascendencia, decía, ¿cuánto me falta para poder escribir a ese nivel? Y yo decía, a mí lo que me impide crecer es que no tengo unas herramientas de humanidades y de literatura, porque ingeniería pues no te dan mucho de eso. Y entonces en algún momento yo tengo que adquirir esas herramientas si yo quiero trascender más allá de lo que he logrado. Si uno sigue pensando como uno piensa, sigue haciendo las cosas que has estado haciendo. Si uno cambia su forma de pensar, cambia lo que hace, cambia su resultado. Y si yo quería escribir otra cosa, tenía que mejorar mi pensamiento para que lo que yo hiciera me diera un resultado distinto. Y ahí vino la maestría. Y de la maestría para acá, muchas cosas cambiaron. Muchas cosas cambiaron. La forma de escribir, no que sea dramáticamente distinta, pero hay una gran diferencia cuando uno mira lo que yo hacía antes y lo que hago ahora. Yo presumo, como alguien que también respeta mucho ese medio, que la investigación, me imagino que como conjugar cierta, o quieres decir ciertas frases, pues mejoró sustancialmente. Claro. Y ahí te diría, ¿cuál es un buen consejo, el mejor consejo que le puedes dar a jóvenes escritores que están tratando de desarrollarse? Primero, yo creo que 3 cosas. 1, para ser un escritor bueno hay que ser un lector
casi obsesivo. O sea, tú tienes que leer 100 veces más de lo que vas a producir para que tengas eso ahí en el background, ¿verdad? Esa es una. Lo segundo es atreverse a escribir. No hay forma de uno desarrollarse como escritor si no te atreves a escribir. Y lo tercero es que cuando un escritor termina un texto, ahí es que empieza el verdadero trabajo. El de borrar, el de ir atrás, el de evaluar. El texto es simplemente como un gran primer paso. Mira, cuando yo terminé de escribir este libro como quería escribirlo, se acercaba a las 600 páginas. Se acercaba a las 600 páginas. Y que te dicen que tienes que tener... la editora me dijo, te voy a dar un mes para que reduzcas eso como... O sea, el libro no debería tener más de 300 páginas. O sea, yo tenía que quitarle casi el 50%. Y entonces fue empezar a leer de nuevo. Ok, ¿cómo digo esto? ¿Esto es relevante? ¿Lo dejo o lo quito? Bueno, finalmente hice una edición. Terminó en 370 páginas, pero tú sabes, los libros tienen un montón de páginas que son las páginas legales, etcétera. Pero terminó como en 350 páginas. Y fue una edición dolorosa. Sí, si uno no está dispuesto a dolorosamente revisarse, cuando lo mismo pasó con la novela, la presenté en la maestría, tremendo, aceptada con distinción, 6 meses, 9 meses las dejé ahí sin mirarla, a los 9 meses la leí de nuevo. Hay cosas que le cambiaría, hay cosas que la dejaría que están buenísimas, vamos a empezarla de nuevo. Y ese empezarla de nuevo lo hice también con una editora, 9 meses, donde la novela cambió bastante, bastante. Y ese es el trabajo difícil del escritor, el revisarse a sí mismo y el uno estar dispuesto a deshacer lo hecho. Que chava, tú sabes, cuando esta editora me dijo, ¿estás dispuesto a empezar en cero y revisar todo lo que has hecho? Yo por 5 minutos estaba, ¿cómo le digo que no? Hasta que después dije, no, el compromiso de escribir en excelencia es, vamos a pasar el trabajo. Eso para mí es verdad, o sea, yo pienso que el verdadero arte de escribir es borrar. Es que aprendiendo que claro. Es como una película, ¿cuánto tú tiras para hacer una película para llevarla luego a 1 hora y 40 minutos? Imagínate, es brutal eso. Y la vitrina, si quiero para hablar rapidito de la vitrina, yo pienso que el que tú mezclaste una sinopsis pequeña de tu vida, ¿verdad? Con la historia de Puerto Rico, que era el tema central del texto, con la historia de excelencia de los deportes de Puerto Rico, claro, tanto en el arte, en la música también. Mira, yo tenía una estrategia que era, hay una historia que contar. Yo tengo que contar una historia de Puerto Rico que no se nos enseña en las escuelas. Una historia que oculta datos, una historia que resalta figuras y oculta otras. Una historia que nos ha llevado a una quiebra. Yo tengo que contar una historia distinta, pero ya la gente está sobre aviso de que eso de historia de Puerto Rico y qué sé yo. Así que yo tengo que buscarle una forma, literaria. Si tú te pones a mirar las primeras oraciones de la vitrina, hablan de los barcos siluetados en el horizonte que van a atacar a Puerto Rico el 12 de mayo de 1898. Eso hay algo de literatura. Y entonces, hay muchos datos tediosos, pero si tú le aderezas el tipo corrupto que vino aquí de gobernador y cuando descubrió que aquí había el azúcar, renuncia como gobernador y se va a Wall Street a formar una compañía para aprovecharse. Entonces, si tú datas con el humor, con la picardía, esos datos, entonces, oye, que la radio que comenzó en tal año, la televisión, y entonces, porque la historia de Puerto Rico también es eso, también son los deportes, también son las figuras que predominaron en un momento determinado, y entonces cuando ya llega a los años 50,
pues ya yo soy niño y me empiezo a colar ahí dentro del texto y a hacer un poquito de protagonismo en algunas cosas. Y se fue dando así un poco orgánico, ¿verdad? Se fue dando orgánico la cosa y termina siendo un texto que ha tenido un éxito, wow, que yo no, ahí sí, ¿verdad? Yo te digo, yo no esperaba que tuviéramos ese éxito, porque aún así pensaba que iba a predominar el escepticismo a la historia y a un texto de historia, y el libro ya lleva 10, 12 mil copias vendidas y me ha llevado a Estados Unidos, a universidades, a un montón de sitios a hablar. Ese libro, sí, yo le tengo mucho cariño porque creo que el propósito inicial con el que lo empecé se logró. Yo te puedo decir que yo lo acabo de leer hace apenas un mes y muchas de las historias que tienes razón, que más o menos yo te recordaba desde de la escuela, no necesariamente fue lo que leí. A nadie le dicen que la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico empezó el 12 de mayo. A nadie. Siempre le dicen 25 de julio. ¿Por qué? Pues porque el 12 de mayo fue un acto terrorista. El 12 de mayo bombardearon la ciudad de San Juan con gente que está caminando por ahí y murieron un montón de personas. Sí. Murieron 17 personas y un montón de heridos y la gente tuvo que salir en estampida de la isleta de San Juan. Pues eso no es lindo contarlo, pues vamos a contar que entraron por Guánica y que no pasó nada. Claro, allí no pasó nada porque eran otras circunstancias, ¿verdad? Pero se oculta eso, se oculta que la economía de Puerto Rico fue quebrada adrede para poder dominar y comprar las tierras, para utilizarlo para la caña. Se oculta de que aquí se prohibió prácticamente el uso del español y hasta se multaba a los maestros que daban clases en español. Entonces, se ocultan un montón de otras cosas porque en última instancia la historia la escriben usualmente los que dominaron, los que ganan. los que ganan. Entonces, pues, hacía falta esa contrahistoria. Fue interesante porque para mí Muñoz Marín es una figura controversial. Que es controversial, pero tiene un aprecio gigante, o sea, en su mayoría. Y yo creo que justamente, una de las cosas que yo descubrí en la investigación, porque uno se tiene que acercar a ese tipo de cosas con una mente, ok, tú tienes una teoría de que aquí la historia no nos la han dicho, pero yo voy a ver qué yo descubro. Pero uno tiene que ir con mente amplia. Y entonces aquí hay un sector que dice que Muñoz es un dios, y hay un sector que dice que Muñoz es un traidor. Y yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, que es un ser humano que toma unas decisiones en un momento determinado con las cuales yo podré estar en desacuerdo desde la comodidad del tiempo. Claro. Pero no es, creo que ni para endiosarlo, porque las cosas que hizo tuvieron un contexto histórico que hubiese sido Muñoz o quien otro fuera. Estados Unidos iba a derramar mucho dinero sobre Puerto Rico porque era la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial y era una necesidad. Pero él era un poeta, era una persona de una gran imaginación, de un gran carisma. Y hay que reconocerle que estableció una base para que la cultura de Puerto Rico se mantuviera. Y tuvo una preocupación de que el alma de Puerto Rico no sucumbiera ante la industrialización salvaje que venía por ahí para abajo. Y yo creo que quien quiera saber cómo Muñoz mira lo que pasó, párese un momento frente al cuadro de Rodón, de Muñoz Marín, mírelo y dígame si no se trasluce a través de ese cuadro maravilloso que hace Rodón de Muñoz, su tristeza, su desencanto de que esto finalmente no fue como yo quería que fuera. ¿No has pensado en hacerlo un documental? Pues mira, mucha gente me ha hablado de eso. Me encantaría.
Yo, sin embargo, pienso que si hay algo que me gustaría hacerlo, me gustaría hacer algo en animación que simplifique aún más lo que yo expongo en el texto. A mí me parece que a través de la animación, cosas como hace Rangeli García desde la nada, esas cositas sencillas que ella hace, a mí me parece que existe la tecnología y me encantaría sentarme con alguien creativo y vamos a convertir esta historia en algo más entendible aún, que se pueda ver lo que uno se tiene que imaginar a través del texto. Yo pienso que si lo hace, eso pudiese hasta llegar a Netflix. ¿No? Y ahora que Puerto Rico está pegado en el mundo. En el mundo, Puerto Rico, que estamos claro en que época. sí, claro. Te voy a hacer unas preguntas que ya estamos de salida, pero ¿qué 3 hábitos tú has aprendido recientes, digamos, los últimos 5 o 10 años, que a lo mejor quisieras haber sabido al principio de tu carrera? Uno de ellos, la importancia del trabajo en silencio. Yo me apreciaba de escribir en un Starbucks café o donde quiera para distraerme y no aburrirme. Cuando empecé a escribir La Vitrina y la novela, y ahora este último libro, descubrí que es chévere escribir en una biblioteca donde tú puedas tener 2 o 3 horas ahí sin que nadie te moleste. El aprecio del silencio a mí me ha parecido importante. Lo otro que me ha parecido, el hábito que he desarrollado también, es el recortar del periódico aquellas cosas que me podrían funcionar para un futuro, para después no tener que estar buscando por internet. Todos los días, cada vez que yo leo el periódico, 6 o 7 páginas que van por una caja. En algún momento buscaré lo que me interesa de ahí. Y entonces después que vea entonces lo que me interesa, pues entonces lo buscaré en el texto de internet. Pero ir recopilando ya. Y lo otro, yo te diría que el otro hábito que he desarrollado es el que me tengo que dar respiros, me tengo que dar premiaciones de tiempo de relax para refrescar la mente. Y por ejemplo, cuando estaba el Mundial de Fútbol, yo decía, voy a empezar a escribir a las 6 de la mañana para meterle 4 horas y a las 10 me voy a sentar a ver el juego y a disfrutármelo sin preocupación, sin sentimiento de culpa, porque ya trabajé 4 horas, terminó el juego, ok, vamos de nuevo a la carga, que viene otro juego a la 1. Y entonces, ese tipo de cosas. Ese balance. Sí, sí. ¿Y ese balance. qué fracaso o algún momento o adversidad tú has enfrentado que eventualmente te llevó a algo exitoso? Pues mira, yo creo que el fracaso, que yo no tiendo a llamarle fracaso, sino situaciones de las cuales uno puede aprender, es en términos de las relaciones. Para mí lo más doloroso, que lo cuento en el libro, es el romper una relación donde hay hijos. Y no es que yo no rompería esas relaciones, porque no se trata de romper, es de darle otra dimensión. Pienso que eso fue una sensación de empezar de nuevo, de que era doloroso, de que era injusto para todo el mundo. Y entonces eso me hizo, a mi entender, profundizar más, estar más consciente de los actos de uno, apreciar la madurez. Yo pienso que ahora, cuando estaba escribiendo el libro y me miro en los 70, wow, Dios mío, qué locura, en los 80, y de pronto ahora, en esta etapa, yo veo que yo reacciono distinto a las cosas, y por lo tanto creo que evito más el dolor reflexionando más y pensando más las cosas que actuando por impulso. Yo siento que yo a veces, cuando me pasan adversidades, yo las trato de incluir en mi escrito, porque siento que eso ayuda a que el lector se identifique contigo. Eso suele ser un elemento sanador, la escritura. Pero
lo que podría para la gente parecer un fracaso, me fui a la quiebra en un momento determinado. Me dio cáncer. Ya tenía la madurez de mirar esas dos cosas como una oportunidad. Y en oportunidad se convirtieron. ¿Cómo así? Yo pienso que el cáncer a mí me dio la oportunidad de apreciar más la vida, de sentirse uno en ese borde que uno se piensa inmune. Ah, no, eso, otros son los que se mueren de cáncer, otros son los que, y de pronto, ok, yo puedo ser. Como yo estoy mirando entonces la vida desde ese momento en que yo me incluyo en la lista de esa gente que en un momento determinado va a morir. El fracaso de la quiebra, pues mira, aprendí a que uno tiene que vivir consciente de lo que te hace realmente feliz. No necesariamente es una casa enorme, no necesariamente es un carro. A mí me hace feliz viajar. Pues mira, yo debiera trabajar para tener un dinerito para viajar todos los años. Pero tampoco tengo que pensar que el ganar dinero es mi fin. Ganar dinero es un medio para yo lograr aquellas cosas que no me quiten tranquilidad. Claro. Y otra pregunta que te quería hacer era, ¿cuál es el libro que más tú recomiendas a la gente? Y si tienes algún autor favorito. Pues mira, sí, wow. A mí me han influido tantos y tantos libros en distintos ángulos, ¿verdad? De acuerdo a lo que el interés que tenga en un momento determinado me ha influido. En un momento determinado que yo quería desarrollar una búsqueda espiritual, hay un libro que se llama Conversaciones con Dios, de Donald Walsh. En un momento determinado, los libros de Deepak Chopra. En esa parte espiritual, pero cuando empecé a buscar en la literatura me di cuenta que el maestro era Gabriel García Márquez. Y que por ahí había una maestría que uno puede desarrollar leyendo. Y me gustan las biografías, porque en las biografías pues uno puede descubrir cosas realmente interesantes. Ahora mismo estoy leyendo la biografía de Trevor Noah, que es este muchacho joven, negro. El que sustituyó a Jon Stewart en exactamente, The Daily Show. Qué muchacho maravilloso, qué historia fascinante la de él. Y de hecho, leyendo la historia de Trevor Noah, me di cuenta que yo tenía como que un miedito a hacer mi biografía, porque no será un poco de vanidad eso de uno hacer una biografía. Entonces ahí decidí que yo no voy a hacer una biografía, yo voy a hacer una memoria, que es una cosa distinta. Una biografía es un descargue de datos de los logros de una persona. La biografía mía no existe ahí. Ahí existe un recuerdo traducido literariamente a lo que es el retrato de un hombre en su desarrollo. Si hubiera un Daily Show, yo creo que tú serías la persona idónea para hacer eso. A mí me encantaría, de verdad que sí. Y últimas dos preguntas y con esto acabamos. ¿Cuál tú crees que va a ser, si tú tuvieras, saliendo ahora de un libro de memoria, cuál va a ser el legado de Silverio Pérez? Pues yo creo que el legado va a ser una serie de libros que la gente lo vea como aportaciones a distintas áreas. Yo quiero hacer una vitrina 2 y ya estoy recopilando información sobre eso, sobre lo que ha pasado en Puerto Rico del 2016 al presente. Y quiero hacer en algún momento un libro de cuentos. Me encantaría hacer un libro de cuentos, de los cuentos que hice para los trabajos de la maestría, que la hice junto con Jessica, mi esposa, y que me encantaría hacer una publicación de ambos, de los cuentos de ambos de ese periodo de tiempo. Ella escribe muy bien. Bueno, si eres como tu papá, pues te faltan... Sí, ya 30 y pico de años, bendito sea Dios. Y la última pregunta es, ¿cuál para ti es la definición del éxito? La definición para mí del éxito es cuántas vidas tú tocas a través de lo que tú haces. Cuántas transformaciones positivas tú logras en gente. Si transformas la vida de una persona, pues ya valió la pena que viviera.
Pero si logras la transformación de mucha gente, pues ese es el verdadero éxito, porque el dinero, imagínate, yo no quiero tener dinero como Trump y ser como él. Ser famoso para uno estar huyendo a la gente, no, hombre, no. Es que alguien se pare en la calle y te diga, caramba, tu libro de motivación a mí me vino bien chévere en un momento que yo estaba bien deprimido. Ya eso es el éxito. Pues Silverio, te quiero dar las gracias por Gracias estar a aquí. ti. Y te quiero primero reconocer por una carrera sumamente diversificada y de mucho respeto. Yo creo que eres una inspiración a toda persona y joven que esté pasando por esa incertidumbre, si se lanza, si intenta un proyecto nuevo. Porque adelante. Como dije anteriormente, el corazón te dice hacia dónde vas y la mente cómo llegas a eso. Eso es. Gracias a ti por incluirme en este grupo de personas. Gracias.